Conoce el mayor desastre de una porra que destruyó un estadio en México, en un partido de Asturias contra Necaxa. Luces, micrófonos, que comience el salseo. La pasión, los cantos, la energía que emerge de la presencia humana en un partido de fútbol se concentra en un lugar donde ocurre la magia, el estadio, el hogar que los equipos buscan hacer de él una muralla invencible para los rivales. Se convierte en santuario y lugar de reunión para un sinfín de personas que tienen una sola cosa en común: amor al fútbol, pasión por su equipo de casa. Los estadios pasan a la historia por las hazañas que los equipos hacen en ellos, queda en la memoria de los hinchas y estos al mismo tiempo dejan impregnado su pasión. Sin duda se convierte en parte esencial de la arquitectura del inmueble. Son los aficionados los que le dan vida con la voz que exhalan al gritar gol o al corear a su jugador favorito. Existen aposentos que con el tiempo se convierten en obsoletos y terminan por ser destruidos para formar parte de otra historia. Son demolidos o olvidados, pero hay uno en específico que tiene un final trágico, que a pesar de los años se sigue recordando: el famoso Parque Asturias. El Club Asturias había levantado en 1936 un hermoso parque de fútbol sobre la calzada Chabacano en Tlalpan. Pero el bello Parque Asturias tenía los días contados. Sería víctima de la pasión futbolística. Hogar del Club Asturias, equipo considerado uno de los primeros grandes del fútbol mexicano, fundado en 1918. Sus alineaciones eran constituidas en su mayoría por inmigrantes que llegaron a México tras la Guerra Civil en España, que aunque al principio fue rechazado para entrar a la Liga Amateur Mexicana, estos formaron su propia liga sin cobrar la entrada. Esto le pegó en la asistencia a la competencia, lo que al final de cuentas logró hacer que los aceptaran. Se convirtió en el primer campeón en 1922. 16 años más tarde de ese campeonato, el 1 de marzo de 1936, se inaugura el Campo Asturias. Este campo estaba rodeado por un enrejado que separaba a los jugadores del público. Las tribunas, de madera pintada, albergaban entre el lado del sol y la sombra a más de 22,000 personas cómodamente sentadas. Pero en un buen juego, se podía abarrotar sin problemas con 30,000 espectadores. Estadio hecho de madera, que era un coloso para su época, y su historia por ser el último hecho de madera, pues su destino sirvió de lección, ya que 3 años después, quedaría convertido en cenizas por los aficionados del Necaxa. Y la gente, con violencia, empezó a tirar globos con líquidos y prendió fuego a una parte del estadio. En 1939, ocurriría una tragedia que sería el principio del fin de los estadios de madera en México. En el torneo de liga de ese año, Asturias y Necaxa tendrían un choque definitorio por el título, en el que si Necaxa ganaba, alcanzaba al Asturias, o si perdía quedaba de plano marginado. El partido causó gran polémica, y los aficionados de ambos cuadros tenían pleitos verbales cada vez que se topaban entre sí. La expectativa era altísima, y al rojo vivo. Lamentablemente los jugadores se contagiaron y solo salieron a darse patadas en el encuentro. El árbitro encargado era Fernando Marcos, quien se denotó titubeante ante las patadas certeras del Asturias por lesionar al jugador estrella del momento, que militaba en Necaxa, Horacio Casarín. Fue una de las grandes figuras del fútbol mexicano por absoluto consenso. Goleador de cualidades excepcionales para su tiempo. Comenzó el encuentro y el defensa mexicano, Carlos Laviada, cometió un foul hacia la rodilla del joven ídolo de la afición mexicana. Minutos más tarde, León Segundo, otro defensa del Asturias, golpeaba nuevamente al hombre que había anotado el primer gol para los necaxistas al minuto 20. Y en un saque de meta que había hecho Raúl Estrada, el portero del Necaxa, brincamos Pepe, Soto y yo, y al caer yo ya no, la rodilla se me falseó todo, se me fue de un lado, entonces pues ya me tuve que salir. Tal fue el grado de la lesión que tardó más de un año en recuperarse. El ánimo del público necaxista estaba claramente enardecido. El árbitro Fernando Marcos decretó un penal en los últimos minutos a favor del Asturias. Un penal que, por cierto, está de más comentar, estaba bien marcado. Dicho cobro terminó con el empate de Asturias. El juego terminó a 2 tantos.
inservible para el Necaxa, que aspiraba a ser campeón con una victoria. El público se enfureció, empezaron a prender luminarias en las tribunas de madera. El fuego rápidamente se expandió alcanzando el reloj y el marcador, que fue devorado por las llamas. Las tribunas del Sol fueron consumidas en su totalidad, casi en forma instantánea. De nada sirvió que llegaran los bomberos, ya que no había agua en las bombas y solo pudieron aislar la parte que se estaba incendiando. Cuando llegaron los bomberos, que los habían llamado, pero no encontraron agua en la tubería, no había, y entonces tuvieron que traer pipas, y en lo que trajeron pipas se prendió la mitad del estadio, la mitad del campo Asturias. Una hora después, el estadio quedó convertido en escombros, pedazos de madera y cenizas por todas partes. Sin duda el estadio pagó con su vida, el campeonato y los ataques de los Asturias a Casarín. Yo me enteré de que se estaba quemando el campo, porque estaba bañándome porque no caía agua. Entonces empezaron a aventar papeles, bolas de papel prendidas pues, y con unas bolas con estopa que tenían un alambre y las echaban así. Quiero narrarte un fragmento de la crónica escrita por Manuel Seide, publicada en la página 4 del Excelsior del lunes 27 de marzo de 1939. No es extraño que un penalti en el fútbol encienda la mecha de un escándalo, porque los escándalos deforman, de apasionamiento de quienes no saben reprimir sus impulsos, pero tenemos entendido que ese gran número de policías que va al fútbol ha de ir, seguramente, a llenar una misión, y esa debe ser la de proteger a las personas que no desean participar en los motines, sino que acuden a un espectáculo deportivo. Vamos a demostrar que ayer la policía no ha actuado sin necesidad de mostrarlo, porque todos los que fueron al Parque Asturias se dieron cuenta de que la policía era de piedra. Se arrojaron botellas a la cancha, tablas arrancadas de los palcos del Sol, se destruyeron anuncios, se tiraron papeles de tierra sobre el portero de Asturias cuando le tocó el marco que daba a la tribuna del Sol. Se inició el incendio de esas tribunas con fogatas de papel. 15 minutos antes de que el partido terminara, cayeron sobre las personas que nada tenían que ver en el escándalo una lluvia de cojines y la policía quieta, viendo desencadenarse la tormenta sin tomar medidas del caso. ¿Por qué hay libertad para la formación de escándalos? ¿Qué es lo que impide que la policía vaya a las tribunas en las que se forman motines y los reprima? Este fue un fragmento del Cronista que denota la falta de acción de los policías. ¿Crees que esto ha cambiado con los años? Esto fue en 1939. ¿Hay alguna diferencia en el 2018? Dime lo que opinas, me importa muchísimo tu opinión. Déjame tu manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos, comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda, suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.